Les deseo la bienvenida a esta última sesión de conferencias que tenemos hoy aquí en el teatro, en el marco de inauguración de nuestro sistema solar a escala de la comarca de Ciudad Rodrigo. Bienvenidos y bienvenidas. Estoy feliz además porque me toca presentar una sesión de conferencias muy interesantes y que tratan de responder un poco a la pregunta que nos lanzaba ayer Benjamín Montesinos de si estamos solos o no aquí en el universo. Y para contestar o tratar de contestar a esta pregunta, pues tenemos dos personas, dos especialistas que nos van a acompañar aquí esta mañana, y es el señor José Antonio Rodríguez Manfredi y Joaquín Álvaro. A ver, voy a leer porque el currículum de José Antonio es muy extenso, así que... El primero de ellos, el doctor Rodríguez Manfredi, es desde 2012 el investigador principal del Grupo de Investigación de Instrumentación Espacial del Centro de Astrobiología, CAP, en Madrid. Es el investigador principal de varios instrumentos espaciales. TWINS, en la misión InSight de NASA, que está en Marte desde noviembre de 2018. MEDA, en la misión Mars 2020 de NASA, en Marte desde el 18 de febrero pasado. Además de ser coinvestigador y gestor de la misión del instrumento REMS, que desde 2012 se encuentra explorando Marte a bordo de Curiosity. Su charla va a centrarse en explicarnos los últimos avances de la misión Perseverance en Marte, en la que España desempeña un rol importante. Además, recordará algunos momentos históricos de la exploración de nuestro planeta vecino y lo que hemos ido aprendiendo de él en las últimas décadas. Les dejo ahora con el doctor Rodríguez Manfredi y su charla titulada Perseverance, la nueva aventura de exploración de Marte. Adelante. Gracias a todos por venir un domingo por la mañana. Además sé que muchos de vosotros estuvisteis anoche en esa observación, y gracias además también por supuesto a la asociación, no solo por invitarme, sino por esa iniciativa tan magnífica que creo que habéis tenido, porque más allá de que tenemos necesidad de vernos, cosa que durante todo este año hemos estado sufriendo, creo que la iniciativa de acercar el cielo, y además con este sistema solar que habéis montado, me parece fantástica, y estoy tratando de exportarla a otros lugares, a otros puntos. Así que muchas gracias a todos. Y permitidme empezar con una pregunta que no veo mucho, pero algo se intuye. ¿Quiénes de los que estáis aquí pensáis que hay vida en Marte? Yo no planteo si hay vida en otros puntos del universo, pero en Marte vamos a empezar por lo más cercano. Empiezo a ver que se levantan algunas manos. No muchas, o sea, sois muy escépticos, ¿no? Espero cambiar vuestra percepción a lo largo del año. Pero centrándonos un poco en lo que hoy quería contaros, realmente creo que vivimos unos momentos únicos. Vivimos unos momentos fascinantes, porque Marte nos fascina, el universo en general, el observar el cielo desde Tierra es fascinante, y estamos muy motivados con todo ello. Y digo que vivimos unos momentos únicos, unos momentos muy especiales, porque aunque Marte desde la antigüedad, y el cielo en general, pero Marte en particular, ha despertado y ha alimentado la imaginación y la ilusión de la humanidad en general, creo que en estos momentos, ya lo habéis visto en muchas ocasiones, en la literatura, en el cine, hasta en la música, y bueno, para los más mayores, seguro que reconocéis esta imagen del nodo que se ponían antes. Yo no lo he visto, quiero decir, yo soy muy joven todavía, pero recordaréis esos noticiarios que se ponían en las películas, en los cines antes, y en donde también había lugar para Marte, porque como digo, nos fascina y nos engancha. Desde los años 60, en aquella lucha, en aquella pugna entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, se inició esa primera carrera espacial, pero ahora tenemos la suerte de vivir intensamente
porque hay nuevos corredores en esa carrera espacial, hay nuevos participantes, gente, países, agencias, que probablemente ni siquiera pensáramos que podría tener sentido que entrara. Pero ahora vemos, aquí veis una sucesión de logotipos de distintas agencias, de distintos países, y ahora, cosa que no habíamos visto antes, de empresas privadas, de industria privada, de compañías privadas que ven en el espacio, que ven en la exploración de Marte una oportunidad. Y es que particularmente yo pienso que el espacio, y Marte más cercanamente, es un motor de desarrollo. Es un motor de desarrollo económico, es un motor de desarrollo industrial, es un motor de desarrollo social y cultural. Ahora ya, si hubiéramos hecho la pregunta de ¿hay vida en otros planetas con la que empecé? O incluso si pensamos, a lo mejor simplificándolo mucho, que estamos solos en el universo, pues hace a lo mejor 60 o 70 años nadie hubiera dudado en decir, no, es una locura. Pero hoy en día nuestra concepción del universo ha cambiado, como ayer contó Benjamín, compañero Benjamín. Cada vez más tenemos una conciencia mucho más integradora dentro del universo. Y eso es gracias precisamente a todas estas iniciativas que desde hace décadas estamos teniendo. Y eso es importante, porque ahora, y ya centrándome en Marte, Marte está más cerca. Vemos a Marte ya obviamente, no gracias a todos estos telescopios, sino lo percibimos más cerca. Y eso es tremendamente importante. Centrándome ya un poco en la misión, estos últimos meses hemos visto en las noticias muchísimas veces, ¿no? Quizás a lo mejor hasta demasiadas veces, porque puede que incluso os canse, ¿no? De otra vez la noticia de la NASA de turno o la noticia de cualquier otra agencia. El año pasado, en 2020, se lanzaron 3 misiones. Desafortunadamente, la misión de la Agencia Espacial Europea no se pudo lanzar por distintos problemas que ya conocéis, pero se lanzará el año que viene, no importa. Pero este febrero, como sabéis, los Emiratos Árabes, con su misión Hope, con su misión Esperanza, se llegó a Marte y se insertó satisfactoriamente, y además también, a los pocos días, China, la misión Tianwen-1 con el rover Zhurong, que ya sabéis que aterriza. Todos ellos suponen eso que os decía antes, esa necesidad de estar en el espacio, esa necesidad de formar parte de toda esta carrera. Y casi cualquier país con una economía mínimamente estable y que ve en el espacio esas nuevas oportunidades, más o menos tímidamente, pero se aventura a entrar en ese juego. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, como decía, con Emiratos Árabes, con la India, con países que en principio pues no tenían hasta entonces mucho interés, pero que ahora se ven. Porque ellos son conscientes de que todo lo que supone, todas esas inversiones que eso implica, al final les va a beneficiar. Y eso no debemos perderlo nunca de vista. Por eso decía que el espacio es un motor de desarrollo económico también. No dirijo este mensaje a ningún político en particular, o a todos en general, pero es importante que veamos todas esas oportunidades que no debemos perder, y mucho menos nosotros. Pero la misión quizás más, desde mi perspectiva, por supuesto, sin lugar a duda, sin el quizás, digo, que más ambiciosa, tanto científicamente como tecnológicamente, es Perseverance, la misión Mars 2020, voy a uniformado aquí, como podéis ver, y que representa esa última frontera, desde el punto de vista tanto, como digo, científico como tecnológico, como ahora iremos viendo. Es una misión, como sabéis, que pesa en su conjunto más de 1 tonelada, con los instrumentos y tecnología más novedosas que de momento ahora mismo tenemos y que hemos puesto en otro mundo. Después de recorrer 470 millones de kilómetros, desde julio del año pasado hasta febrero, en donde pues, se produjo ese aterrizaje, increíble aterrizaje que estoy seguro todos habéis visto innumerables veces por internet, pues digo como eso, tras recorrer 470 millones de kilómetros en más o menos 7 meses, yendo en algunas ocasiones a 81.000 kilómetros por hora, se encuentra milagrosamente con Marte en su camino y aterriza. Para los más pequeños, algunas veces pongo esa comparación. Imaginad que tenemos aquí, por ejemplo, en Ciudad Rodrigo, un balón, una pelota de baloncesto, y la lanzamos en dirección hacia Moscú, muy lejos,
y que allí en Moscú, en un camión, pues hay una canasta de baloncesto encima anclada y el camión ese, con la canasta, va a 200 kilómetros por hora y justo cuando el camión está pasando por la Plaza Roja de Moscú, o sea, el centro, se encuentra con la pelota y encesta. Y encesta. No sé si he dicho y encesta. Pues eso es más o menos lo que hace, lo que ocurrió. 470 millones de kilómetros con solo 3 pequeños ajustes de maniobra, por ajustar un poco pues, esa trayectoria. Solo 3. 7 meses, 81.000 kilómetros por hora. Entra en el planeta a 21.000 kilómetros por hora. No voy a entrar en todos los detalles del aterrizaje, pero realmente es apasionante. Y es fruto de esa madurez tecnológica que ahora mismo tenemos y que nos permite llegar a otros planetas con un vehículo como el que antes veíamos de una tonelada. Seguro que habéis visto muchas veces estas imágenes también. Eso es una versión resumida para no tampoco alargar mucho la presentación, pero son los minutos finales de esos 7 minutos de terror. Son 7 minutos de terror, le llamamos así porque nos gusta también jugar un poco, también lo pasamos bien. Y entrando a 21.000 kilómetros por hora, como digo, el planeta en ese instante estaba a unos 205 millones de kilómetros de la Tierra. Todo esto que estáis viendo sucede a 205 millones de kilómetros. Tal distancia hace que todas las comunicaciones y todos los datos y todas estas imágenes tarden en llegar a la Tierra 11 minutos y medio. O sea, todo lo que estaba ocurriendo en Marte y que nosotros recibíamos, estas imágenes o esos datos, pasaron 11 minutos antes. Y si todo ese proceso de entrada tarda 7 minutos, pues ya podéis hacer el número fácil, el cálculo fácil. Cuando nosotros recibimos el primer bit de información ya todo había ocurrido. Por eso los 7 minutos de terror. No tenemos posibilidad de hacer nada, solo mordernos las uñas, cruzar los dedos de los pies si puede ser, y rezar, esperar al menos que todo hubiera ido bien. Y vimos esas imágenes fantásticas, vimos esas a posteriori, recibimos todos esos datos a medida que iba ocurriendo toda esa secuencia de eventos para entrar. Eso, insisto, 21.000 kilómetros por hora en menos de 7 minutos, aterriza suavemente, como habéis visto con el sistema S. De locos, es de locos. Y la primera imagen que recibimos fue, bueno, no fue esa en realidad, fue la que habéis visto anteriormente, una gris. Esta ya fue la versión refinada. Esa fue el apoteosis total. Porque claro, no es lo mismo aterrizar en Marte, boca abajo, que aterrizar bien y recibir esa imagen diciendo, hemos aterrizado con las ruedas para abajo, vemos con las sombras que no hemos aterrizado, esta es la imagen a la que me refería, y hemos aterrizado bien, no sobre una piedra, no de lado, no, o sea, no es lo mismo aterrizar que aterrizar. Y eso es lo que nos confirmaba esa primera imagen. Impresionante. No me avergüenza decir que no he llorado más en mi vida. Pero yo decía, bueno, después de la tercera misión, ya eso ya va a ser algo como un paseo. No te engañes, no. Realmente es algo, puesto que hemos vivido intensamente, hemos sudado y lo hemos pasado muy mal durante todo el desarrollo de la misión, cuando llega ese momento tan especial, todas esas emociones, de haberlo pasado mal, afloran y, bueno, pues, os podéis imaginar cómo es todo esto. Y hemos visto además también el aterrizaje, en esta ocasión, en esta misión, lo hemos visto de una manera especial, porque las altísimas capacidades tecnológicas, las cámaras de alta resolución, toda la capacidad que teníamos de registrar datos, ahora nos están permitiendo ver imágenes como estas, o como la que seguro que habéis visto aterrizando el sistema, como si estuviéramos allí, cosa que en muchas ocasiones lo pienso y parece como que se le pierde todo el crédito, si es trivial, o sea, si lo hacéis trivialmente, o sea, fijaos, pero es que estamos hablando de 200 millones de kilómetros, una tonelada, aterrizarlo suavemente, y vemos cosas como esta. Mirad, esta imagen fue tomada por uno de los satélites, una coreografía impresionante que se organizó, claro, imaginad que aquello no funciona bien, tenemos que sincronizar todos los satélites y ponerlos encima en ese momento para recoger toda la información posible, por si falla y el aterrizaje no se produce satisfactoriamente, pues recuperar todo eso y saber qué ha pasado.
O sea, la coreografía de los satélites se hace desde muchos meses anteriores para ponerlo todo en medio. Y esta imagen se tomó desde 700 kilómetros de altura por un satélite que se llama MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, con una cámara a 700 kilómetros de ese puntito, que es esta ampliación, y en ese momento el satélite iba a 3 kilómetros por segundo. O sea, imaginad esto. Tenemos un telescopio en Córdoba y hay un autobús, ya veis que me gustan los camiones, un autobús en Barcelona a 3 kilómetros por segundo, le tomamos una foto con el telescopio y le vemos la matrícula. Pues eso es lo que hizo. Esto que veis aquí es una ampliación de ese puntito gracias a esas capacidades, a esa capacidad de zoom y de resolución que tiene. Y aquí vemos el sistema, la nave entrando y con los paracaídas arriba. ¿Veis? Vemos, estamos en otro planeta como si lo tuviéramos aquí, más allá de la muralla. Bueno, y es ahí esta imagen, cuando esta es parte de una secuencia de un vídeo en donde vemos cómo aterrizaba. Es que hemos vivido, tenemos una capacidad, es quizás el mensaje, tenemos una capacidad tecnológica no solo que nos permite llegar a otros planetas u observar el confín del universo, nos permite estar casi virtualmente en esos otros puntos. Y eso nos facilita muchísimo esa investigación que, como antes hablaba Cristina, pues empezamos a tratar de buscar respuestas a esas grandes preguntas que nos hemos hecho desde la antigüedad. ¿Estamos solos en el universo? En el caso de Marte en concreto, nos permite también estudiar comparativamente con la Tierra y aprender cosas de nuestro propio planeta estudiando Marte. Y por supuesto, a nadie se le escapa, mañana no, dentro de pocos años, probablemente Marte se pueda convertir en un destino al que vayamos permanentemente o temporalmente o incluso utilizándolo como trampolín para salir. Somos una civilización espacial. No estamos ya cada vez más ese espíritu aventurero que en su momento nos llevó a embarcarnos en una naos de madera y cruzar los océanos y llegar a otros continentes, ahora nos lleva a ir a otros planetas. Tenemos una mentalidad exploradora y esto nos va a llevar a otros planetas. Ojalá podamos verlo, los más pequeños seguro que sí. Y todas esas imágenes nos muestran ya ese Marte que conocemos, ¿no? Ese Marte desértico, frío, rojizo por la oxidación. Conocemos bastante de Marte a través de todas estas misiones, que ahora comentaremos. Pero no siempre fue, obviamente, el conocimiento que tenemos de Marte así. Aquí veis cómo era la imagen que teníamos en 1877 a través de observaciones desde Tierra, en donde Schiaparelli pues utilizaba también su imaginación y sus deficiencias visuales para plantear un Marte como este, un Marte en donde él creía que había civilizaciones. Hasta relativamente poco tiempo se pensaba que en Marte había vida, civilización, no digo vida microscópica, sino incluso civilización inteligente, porque estos canales pensaban que fue un error de traducción, no vamos a entrar en ello, pero pensaban que podía ser canales de irrigación. Entonces, bueno, pues empiezas a unir piezas y obviamente pues hay seres, el cine también nos ha jugado una mala pasada en este sentido, pero bueno, más allá de todo eso, como digo, en 1877 la imagen que teníamos de Marte era de esta naturaleza. Pero han sido casi 50 misiones, incluida estas últimas, la de Perseverance, en Mars 2020 Perseverance, las que nos han permitido aprender Marte y conocer Marte, al menos en su superficie. El subsuelo es una gran incógnita, pero, como digo, hemos aprendido de Marte mucho. Y fundamentalmente que Marte, obviamente, no fue siempre como el Marte que tenemos ahora. Ahora creemos que hace 4.000 millones de años, no la semana pasada ni el año pasado, Marte tuvo mucha agua en su superficie. Marte fue un planeta que tenía una atmósfera más densa, una temperatura más alta, y que permitía fluir el agua en su superficie. O sea, básicamente, desde la formación del sistema solar hasta esos hace 4.000 millones de años en donde pensamos que hubo un gran cambio climático en Marte, la evolución tanto de la Tierra como de Marte, como planetas rocosos, con sus diferencias, por supuesto, quiero decir, pues Marte está más distante del Sol, la radiación que llega por tanto es menor,
es más pequeño, marca ciertas diferencias, pero a pesar de todo eso, seguían una evolución paralela. Hasta el punto ese de que realmente tenían un espacio, un entorno, pues podríamos haber vivido allí literalmente, como ahora vemos. Hubo un cambio climático, como digo, hace 4.000 millones de años, 3.600, 4.000 millones de años, que llevó al Marte que ahora conocemos. Y es porque el planeta empezó a enfriarse. El interior empieza a enfriarse, por tanto la temperatura baja. El campo magnético provocado por la dinamo interna, por ese fluido, entre comillas, fluido interno empieza a pararse y por tanto el campo magnético se empieza a debilitar, hasta el punto de que es casi inexistente. Ahora sabemos que es un poco más de lo que pensábamos hace unos años, pero ese campo magnético era el escudo, como ocurre también en la Tierra, es el escudo que impide que esos vientos solares, esos que vamos a estudiar con Solar Orbiter de Javier, nos arrastren y nos arranquen la atmósfera. Marte se enfría, también la actividad volcánica cesa, ya no hay tantos volcanes, todos los planetas pierden atmósfera. La clave está en que hay un equilibrio entre lo que se pierde al espacio exterior frente a lo que los volcanes van inyectando desde el subsuelo. Cuando la actividad volcánica cesa, el campo magnético además también se debilita, empieza a ser arrastrado cada vez más, no se aporta desde abajo, la atmósfera va perdiéndose. Aparte además de que la temperatura, como digo, va descendiendo. La atmósfera que ahora tenemos en Marte es esa capita, esto es una foto real, ¿veis esta capita que hay aquí? Es la atmósfera que ahora mismo, residual, que ahora mismo tiene Marte. Es del orden de un 1% más o menos de la que tenemos aquí en la Tierra. Para que os hagáis una idea, si subiéramos en un avión a 40 kilómetros de altura, esa pequeña atmósfera que nos quedaría sobre nuestras cabezas sería lo que ahora mismo Marte tiene en su superficie. Eso unido a que la temperatura es muy baja hace que las condiciones sean tremendamente hostiles. Pero como digo, las condiciones, quedaos con esto, hace 4.000 millones de años, 3.600, 4.000 millones de años, antes de ese gran cambio climático, las condiciones eran radicalmente distintas a lo que ahora mismo conocemos de Marte. Y ahora seguiremos hablando un poco más de todo ello. En resumidas cuentas, pues esas son unas tablas que comparan más o menos algunos parámetros que tenemos. Tiene grandes similitudes Marte con la Tierra, como por ejemplo el hecho de que obviamente están más distantes del Sol y su año marciano, pues el año marciano, el tiempo que tarda en dar la vuelta alrededor del Sol es casi el doble. Pero su día es más o menos similar, cosa que nos beneficia mucho a los que trabajamos en Marte todas las noches, porque nos tortura esto un poco, pero bueno, ahí lo llevamos con dignidad. El eje del planeta es bastante similar, en la Tierra 23,5 frente a los 25 de Marte. Y eso es importante, porque eso permite el ciclo de las estaciones. En Marte tenemos una primavera, verano, otoño e invierno igual. Y hay unos flujos de circulación que son bastante comunes. Y eso es tremendamente importante, unido a esas condiciones que antes os contaba, que digo de la posibilidad de agua o que hubiera agua en su momento. La gran pregunta es dónde está ese agua, pero ahora lo veremos. Y eso nos ofrece enormes oportunidades. Como decía antes, la presión es del orden de un 1% respecto de la que tenemos en la Tierra. La temperatura ha bajado la temperatura media del planeta es de menos 63 grados, pudiendo llegar en algunos puntos a menos 140, 150. En el Ecuador, donde las condiciones son más adecuadas, con los instrumentos españoles de las misiones anteriores hemos registrado una temperatura máxima en verano de unos 7 grados. Bueno, pues con Filomena lo pasamos incluso peor. Te pones un abrigo y ya. Pero en el invierno esa temperatura puede llegar a menos 80. Y una característica además también que tiene Marte es que en un mismo día la temperatura puede bajar 60 grados. Por ejemplo, ahora, en estas condiciones, en Jezero, donde estamos con esta misión, la temperatura máxima que estamos registrando es en torno a los menos 20, a las 12 de la mañana. Y ese mismo día, unas cuantas horas más tarde, alrededor de las 5 de la mañana, 6, cuando va a amanecer, ha descendido hasta menos 80, en el mismo día. Imaginad el estrés térmico, además también, que todos los sistemas tienen que sufrir. Y los motores, en fin, bueno, imaginad la dificultad que eso complica. Obviamente la gravedad es menor y tiene unas características que ya todos también conocéis.
Una cosa muy curiosa además también es que, ¿veis estos puntitos blancos que hay aquí? Esos puntitos blancos que hay en Marte son nubes, porque a pesar de esas condiciones tan extremas, hay unas ciertas condiciones atmosféricas que permiten que la atmósfera, que fundamentalmente es, como veis, dióxido de carbono en un 96%, es un gas invernadero, pero es cierto que como la atmósfera es tan tenue, no llega a provocar ese efecto de calentamiento del planeta. Pero bueno, para que os hagáis una idea, son 96% dióxido de carbono, tóxico total. Y muy residualmente ya el resto de gases, incluso el vapor de agua. Ese vapor de agua que, como digo, es muy poca cantidad, pero que forma nubes. Como luego veremos. No llueve, en Marte no llueve, no hay que llevarse, o sea, te puedes llevar la chaqueta para esa temperatura de los 7 grados, como digo, pero no hace falta que te lleves paraguas, porque como la temperatura es tan baja y la presión también lo es, ese vapor de agua de esas nubes, ahora veremos una foto, no llega a precipitar de manera líquida, sino que cuando las condiciones cambian, se solidifica automática, o sea, de manera directa, de vapor de agua a hielo, o de hielo se sublima a vapor de agua, no pasa por esa forma líquida, salvo algunas condiciones particulares en donde cuando hay mucha concentración de sal, es como cuando metemos el whisky en el congelador, estoy seguro que ninguno lo habéis hecho, pero no se hiela. Cuando el agua pura sí se congela a 0 grados, el agua con sales o con otros compuestos no se congela a esa temperatura, con lo cual en Marte en algunas situaciones y particulares sí puede haber gotitas de agua. Pero bueno, el mensaje con el que debéis quedaros es que esas temperaturas y esas presiones tan bajas hace que el agua pase de vapor de agua a hielo o de hielo a vapor de agua y formen los casquetes polares que vemos típicamente en las fotos. Con todo ello, por ir avanzando un poco más, Marte, con todo lo que hemos hablado hasta ahora, hace 4.000 millones de años, esos ríos y esos lagos, océanos en la superficie, esa temperatura más alta, esa protección además también. Es importante que también os deis cuenta que la atmósfera no solo proporciona los gases típicos para que podamos, en fin, respirar como aquí en la Tierra. La atmósfera también hace de gafa de sol para impedir que la radiación solar que llega, la radiación ionizante, pueda dañar a lo que hay debajo. Seguro que conocéis, bueno, lo vemos constantemente en los veranos, los agujeros de ozono que dificultan que vayamos a la playa y que nos quememos. En fin, bueno, todo eso es porque en algunas circunstancias esa capa, esa atmósfera, pues no filtra todo lo que debería filtrar. En Marte, como no tenemos esa capa de protección, toda la radiación que llega del Sol es tremendamente nociva. Hasta el punto de que si colocáramos cualquier ordenador, un teléfono, lo que sea, sobre la superficie de Marte, esa radiación haría que se quemara la electrónica en cuestión de segundos. Imaginad que puede hacer eso con una partícula, con un bichito, con un microorganismo que pudiera estar. Lo desnaturaliza. Ahora, en su momento, con esa atmósfera más densa y tal, que os contaba antes, y esas condiciones, pensamos que el planeta tenía unas condiciones aceptables de habitabilidad. No estoy diciendo que estuviera habitado. Estoy diciendo que ese Marte de hace 4.000 millones de años reunía esas condiciones y esas características para que pudiera haber sido habitado, para que la vida pudiera haber surgido en ese planeta. Y eso es tremendamente importante. Es más, lo que conocemos a través de Curiosity es que si hubiéramos podido ir a ese Marte de hace 4.000 millones de años, al sitio donde está Curiosity ahora, en el cráter Gale, ese océano, ese mar, o ese lago que allí había, podíamos haberlo bebido. El agua era lo suficientemente neutra y no con muchas impurezas como para que lo pudiéramos haber bebido sin que nos dañara. ¿Veis un poco a lo que me refiero? No estoy insinuando, todavía no tenemos evidencias que pudiera haber habido vida, pero las condiciones eran adecuadas. Claro, y eso nos lleva, por tanto, a la siguiente pregunta obvia. Tenemos evidencias en la Tierra de que hace 4.000 millones de años ya surgió la vida en la Tierra. Esa vida no era una vida compleja, no era una vida muy evolucionada, pero ya había surgido la vida.
Entonces, con todo lo que hemos visto hasta ahora, si Marte y la Tierra surgen, evolucionan de una manera paralela hasta antes de ese cambio climático, y en la Tierra ya había surgido, ¿pudo haber surgido la vida? Tenemos muchas papeletas. No hemos encontrado evidencias. Eso es lo que vamos buscando con la nueva misión. Eso es lo que origina el objetivo científico de fondo de la misión nueva que os comentaba al principio. Pero, bueno, posibilidades parece que hay, ¿no? Por lo menos eso no lo podemos negar. Pero insisto, no hablo de seres evolucionados, no hablo pues a lo mejor peces o plantas. Obviamente, lo que conocemos de la Tierra hace 4.000 millones de años lo conocemos a través de los fósiles. Pues en la Tierra encontramos fósiles de esta naturaleza, pero eso corresponden a hace 650 millones de años. No es esa, por tanto, la forma de vida que pudiéramos tratar de buscar o identificar en Marte. Trataríamos de buscar esas primeras formas simples que llamamos estromatolitos. En la Tierra, no en muchos sitios, porque la Tierra es un planeta tremendamente dinámico en su geología. Y la tectónica de placa pues, hace que nuestra geología varíe mucho, pero hay determinados sitios en donde todavía podemos encontrar esos restos fósiles de esos primeros microorganismos. Eso recuerda un poco a esos helados de chocolate y nata, que seguro que tenéis todos en la cabeza, no voy a hacer publicidad. Pues eso que llamamos estromatolitos es un registro fósil de la Tierra, de esas formas simples, microorganismos que encontramos en la Tierra. Y obviamente la pregunta es, ¿pudo entonces haber surgido algo así en Marte? Y la siguiente pregunta es, ¿y esa posible vida podría seguir existiendo? Esta segunda parte todavía no la atacamos. Vamos a ir por partes. Vamos a resolver el problema uno a uno, que ya es suficiente complicado. Pues esto es lo que nos planteamos. Con esta misión vamos a buscar esos rastros de vida, esos restos, esas pistas que nos puedan llevar a este tipo de descubrimiento, a buscar esas formas de vida que pudieran haber surgido. Y ya veremos si existen o no todavía, pero por lo menos vamos buscando esto. Y eso es lo que se plantea la misión. La misión, ahora ya, de una manera muy directa, vamos a atacar el problema de ¿es posible que hubiera surgido la vida en Marte? Pero esta pregunta tiene una respuesta muy complicada. Seguro que los más avezados conoceréis o recordaréis el caso de las Viking, de las misiones Vikingo, que llegaron a Marte en los 70 y que intentaron hacer experimentos para ver si había vida allí. Eran tan controvertidos y difíciles de interpretar muchas veces los resultados que eso causó una discusión enorme y todavía hoy no nos ponemos de acuerdo. Es por eso por lo que la NASA en concreto con esta misión se lo plantea de una manera mucho más cauta. Vamos a mandar este vehículo con una instrumentación bestialmente complicada. Con todo ello, lo que vamos a hacer es identificar, y con la capacidad de movimiento, que sabemos que esto puede recorrer muchos kilómetros con su capacidad de movilidad. Con todos esos kilómetros vamos a ir eligiendo cuáles por los instrumentos, con los 7 instrumentos que lleva, cuáles son los entornos más adecuados, los que proporcionarían más probabilidad de que esa vida pudiera haber surgido. Vamos a analizarlo, pero no contentos con ello, vamos a coger una muestra de esos terrenos, lo vamos a meter en unos tubitos, no voy a hablar de los tubitos, que ya habréis visto en las noticias. Cogeremos esos muestrecitas, los meteremos en unos tubitos, los prepararemos, los dejaremos ahí totalmente herméticos como si fuera al baño María, y en una misión futura los vamos a traer a la Tierra. Y aquí, con toda nuestra capacidad científica y tecnológica, cuando lo tengamos en unos cuantos años, vamos a analizarlo de verdad. Y si ahí encontramos, entonces ya diremos, como diría Sagan, ahora sí, esto es una evidencia de que hay vida en otros planetas. O sea, tenemos que ser cautos. Esta misión no va a decirnos, ya lo he encontrado, ya quisiéramos. O sea, ya tendría que haber sido un conejo que directamente hubiera salido y lo hubiéramos pillado allí para decir, hay vida. Vamos a ser cautos. En ese caso, ya no fuera de broma, el método científico es tremendamente estricto para que no haya duda de este tipo de evidencias que, bueno, pues vamos buscando desde hace años. Debemos tener un poco de paciencia.
Bueno, pues aparte de ese objetivo fundamental, vamos a caracterizar además también la geología, la búsqueda de vida, como antes os comentaba, analizar los aspectos astrobiológicos y esa recogida de muestras. Recogida de muestras que en unos años, cuando terminemos ya, unos meses, decidiremos, bueno, pues hemos recogido ya todo lo que consideramos adecuado. Vamos a dejarlo aquí y por tanto ya el plan, ya estamos pensando de hecho en la siguiente misión que irá a Marte, recogerá esas muestras y las traerá a la Tierra. Pero no es ese el único objetivo ambicioso de esta misión. Vamos a empezarnos ya a preparar para que la tal vez siguiente generación de astronautas o taikonautas, quién sabe de qué bandera será el primer humano que pise la superficie de la Tierra, pero al menos NASA se plantea, vamos a empezar a prepararnos para esa futura misión tripulada. No es trivial. En el peor de los casos, si esta misión falla en el proceso de entrada, pues hará un cráter nuevo, ya estamos acostumbrados, y habremos perdido mucho dinero, mucho esfuerzo, pero al final son cables y metal. Pero cuando hablamos de enviar humanos, hablamos de vida, ya la cosa cambia. Y la NASA sí es consciente, tenemos que estar muy seguros de que vamos a mandar a un equipo de astronautas y que lo vamos a traer de vuelta. Mis respetos para esas otras iniciativas que plantean un viaje de ida solo tipo Gran Hermano, no voy a juzgar, pero la NASA no se plantea ese tipo de iniciativas, ese tipo de misiones. Ir y volver con la mayor garantía posible, no se puede, por supuesto, asegurar al 100%, como podréis imaginar. Y eso nos lleva a que esta misión también, aparte de todos esos elementos, también empieza a probar determinada tecnología, ya lo habréis visto. El helicóptero será un soporte esencial. El instrumento MOXIE que conoceréis el instrumento MOXIE, que es el que nos está permitiendo ahora, de manera como una prueba, de momento, obtener oxígeno de ese dióxido de carbono que hay en la atmósfera tan abundantemente. Ese oxígeno servirá, por supuesto, para los astronautas y también para los sistemas que lo traigan de vuelta, en donde el oxígeno es un componente esencial de ese combustible que utilizarán para volver. Y eso lo empezamos a probar no en un laboratorio, en donde, bueno, pues si funciona muy bien, aquí lo tenemos controlado, no, lo vamos a llevar allí con toda la problemática que eso pueda suponer y vamos a probarlo allí con el polvo. Y una cosa esencial, además, también para la NASA, fundamentalmente también desde el punto de vista científico, indudablemente, pero también en la preparación de esas misiones, es el estudio de la atmósfera y del polvo, en donde nosotros, nuestro instituto y España, juega un papel tremendamente importante. Aquí veis una foto de todos los distintos instrumentos, son espectrómetros de rayos X. Este es el MOXIE, el instrumento que os decía para la obtención del dióxido de carbono, de oxígeno a través del dióxido de carbono y monóxido de carbono de la atmósfera. Dióxido de carbono fundamentalmente. Un radar de penetración para ver qué hay en el subsuelo, cámaras de ultimísima tecnología con capacidad de zoom para poder, ni siquiera tengo que moverme allí para analizar la geología, puedo tomar una foto de kilómetros y ver, analizándolo, si es interesante y entonces ya me muevo. O sea, todo está muy bien pensado para aprovechar las máximas capacidades científicas y tecnológicas del sistema. Y como os decía, el instrumento nuestro, el instrumento español MEDA, que se centra en el estudio de esa atmósfera. En el estudio de la atmósfera, no solo porque, obviamente, la atmósfera es esa capa que modela el planeta, pues los vientos, las variaciones de presión, en fin, todo eso al final termina generando dunas, modela y moldea el planeta. Pero no solo eso es importante, son las condiciones en las que va a tener que vivir esa tripulación futura. Para NASA es importante, y uno de nuestros objetivos, quizás el más importante, es el estudio del polvo. El estudio del polvo que condiciona toda la atmósfera. Ahora lo comentaremos más en detalle. Para la NASA es importante y está encuadrado incluso hasta el punto, la importancia hace que lo enmarquen no solo desde la perspectiva científica, sino de la preparación de esas nuevas futuras misiones tripuladas. Ahora lo comentamos un poco más en detalle. Voy a entrar quizás primero contándoos qué es MEDA, ese instrumento español.
MEDA es este acrónimo, es el Mars Environmental Dynamic Analysis, es el analizador de la dinámica ambiental. Le vamos un poco más allá de la meteorología clásica. Analizamos el entorno ambiental en general. Y es un sistema compuesto de 7 subinstrumentos, podemos decirle, que están repartidos por todo el rover. Con MEDA, de manera directa, con los observables que medimos, o sea, las magnitudes que medimos, son el viento, la humedad relativa, la radiación infrarroja incidente, bueno, radiación en general, que llega estableciendo incluso balances entre lo que recibimos frente a lo que rebota el propio planeta, o lo que incluso, aunque tenuemente, sale gracias a su energía interna. La presión, la temperatura. Hay una cámara, tenemos una cámara especialmente dedicada para el estudio del cielo y estudiar esas nubes o estudiar esas variaciones de la cantidad de polvo que hay en suspensión. Aquí veis algunas fotos de esos instrumentos, de ese hardware, de esos cacharros que se han desarrollado casi todos aquí en España y que, pues eso también es un poco lo que os decía al principio, de todo lo que beneficie realmente a la sociedad. No es solo el desarrollo de esta tecnología para mandarlo a Marte. Todo al final, lo que aprendemos en el desarrollo de todo esto se queda aquí. Por eso es importante también invertir con cierta, obviamente no solo en esto, ¿no? Hablo en general, invertir en ciencia y en desarrollos tecnológicos. Aquí veis, por ejemplo, cómo es ese sistema de despliegue de nuestro sensor de viento para alejarnos de toda la perturbación que el rover supone. Aquí veis más fotos de todo este hardware que nos costó mucho, no me refiero a dinero, sino pues esfuerzo. La miniaturización es tremendamente importante. Y con todo ello, pues analizaremos, como antes os decía, analizaremos ese vapor de agua. Mirad a esas fotos, es la que me refería antes, una bella foto de las nubes de agua en la atmósfera marciana. Los casquetes polares y el polvo que os decía que juega tan importante papel. El polvo, esas partículas son finísimas, muy, muy finas. Y esos vientos tan grandes que hay en Marte hacen que ese polvo con mucha facilidad pueda ser elevado y puesto en suspensión. Como pesa tan poco, esos vientos pueden hacer incluso que todo el planeta, ante determinadas condiciones, se vea cubierta por una capa de polvo. Todo el planeta a la vez queda cubierto por un velo de polvo. Imaginad lo que significaría aterrizar una tripulación humana en medio de una tormenta de polvo. Además, ese polvo que se pone en suspensión, la radiación solar incidente lo calienta, de modo que se producen variaciones térmicas en la propia atmósfera y eso genera vientos que además impulsan más polvo hacia la atmósfera. Es tan importante el polvo, como decía antes, que puede condicionar el diseño de las misiones. NASA tiene que tener en cuenta este tipo de cosas, este tipo de parámetros, a la hora de diseñar ya no solo esto, sino una misión. Y si no sabemos cómo funciona el polvo, cómo puede incluso meterse ese fino polvo en las ranuritas y fastidiar todo lo que haya, o el mismo sistema de obtención de oxígeno, porque los filtros se saturen de polvo. Imaginad el papelón que tenemos si no podemos obtener oxígeno porque los filtros se hayan saturado. Es necesario, y es por eso tan importante, y por eso está dentro del programa de exploración humana, conocer la dinámica del polvo, cómo se comporta y cómo son esas partículas. Y ahí es donde MEDA incide. Desde REMS, TWINS, como antes hablaba Cristina, nos hemos centrado en la meteorología, pero el valor añadido que ahora MEDA aporta es precisamente el polvo, por ese tan importante papel que juega. Bueno, el polvo puede generar, ya lo habéis visto, esos diablos de polvo, esos torbellinos tan bonitos que nos encanta capturar con la foto porque pues, es que somos muy frikis. En fin, ¿y qué es lo que nos espera por tanto? Antes os decía, llevamos explorando la superficie de Marte desde los orbitadores y desde la superficie, muchas misiones, muchos años. Pero el subsuelo nos va a aportar grandes sorpresas. En ese sentido, la Agencia Espacial Europea, con la misión Rosalind Franklin el año que viene, va a aportar mucho porque vamos a profundizar bastante. Aún así, el subsuelo de Marte nos va, como digo, dar muchas alegrías, estoy completamente seguro. Y como antes también os decía, el traer esas muestras a la Tierra para poderlas analizar aquí. Ese es el futuro inmediato, en los próximos años.
Vamos a recorrer el planeta de una manera distinta. Hemos hecho una prueba con el helicóptero. El Ingenuity es solo un juguete, pero gracias a lo que estamos aprendiendo, esto va a cambiar también nuestra manera de explorar no solo Marte, sino en general el sistema solar. Vamos a ser mucho más eficientes. Todavía queda mucho que madurar en esa tecnología, pero seguro que va a cambiar nuestra percepción. Y claro, pues vamos a prepararnos para eso. Imaginad lo que puede significar poner una tripulación humana allí, con la capacidad humana que tenemos y la experiencia, pues a lo mejor una misión de 2 años, una tripulación humana de especialistas, pueden a lo mejor analizar y resolver todo eso en cuestión de semanas o de meses. Bueno, quizás a lo mejor meses, pero eso va a ser un cambio y un salto importante desde nuestra manera de verlo. Y gracias a nuestro querido amigo Elon Musk, ahora ya nos planteamos incluso la posibilidad de cambiar Marte. Para mí eso tiene sus consideraciones éticas. Estamos analizando, estamos tratando de averiguar cómo es otro planeta, otro mundo, una ventana a un planeta rocoso, potencialmente habitable en su infancia, como es Marte. Y ya nos estamos planteando cambiarlo. ¿Somos así? ¿Vamos a hacer viajes ya turísticos para...? ¿De qué va esto? En fin, no hago ningún comentario, pero ya sabéis a lo que voy. Vamos a ir un poco cautos y vamos a ser honestos y éticamente correctos en todo esto. Pero bueno, cada uno indudablemente tiene su propia percepciones. En fin, con ello ya termino. Esto es todo lo que quería contaros. Lamento haberme extendido mucho, Cristina. Espero que tengáis muchas preguntas que ni siquiera pueda yo responderos, porque eso será para mí el verdadero valor que hayamos sacado de toda esta. Gracias. Me llamo María Isabel Hernández y soy la tesorera de Astróbriga. Y voy a presentar al siguiente ponente, que es Joaquín Álvaro, que está aquí. Es astrofísico, ha desarrollado su labor como investigador sobre radiación cósmica en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y ha sido docente durante 14 años en la UNED. Actualmente es miembro de la Sociedad Española de Astronomía y participa en la Comisión PROAN. También es miembro de la Sociedad Europea de Astronomía y forma parte del comité del Nodo Ibérico de Europlanet Society. En la actualidad es el presidente de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y también de la Asociación Astrocuenca. El título de su ponencia es Un universo repleto de planetas. Pues nada, cuando quieras. Quiero daros las gracias por haberme hecho partícipe de esta fiesta de las estrellas que habéis montado y que, bueno, con motivo de este sistema solar tan espectacular y tan bonito que habéis desarrollado. Yo quiero empezar pidiendo un tiempo muerto. Voy a empezar el partido pidiendo un tiempo muerto. No me pongáis el reloj en marcha, porque quería ocupar 3 o 4 minutos diciendo algo que me parece necesario. Primero, quiero felicitaros a todos los que habéis tenido algo que ver con el desarrollo de este proyecto. Y os felicito no solo en mi nombre, sino en nombre y representación de la Federación de Asociaciones Astronómicas, porque nos parece, aquí también involucro a Blanca y a toda la Junta Directiva de la Federación. Blanca era la presidenta cuando este proyecto nos llegó, la noticia de que estabais con él. Lo apoyamos entonces y lo apoyamos ahora y nos sentimos muy felices y queremos ponerlo como ejemplo a otras asociaciones para que tomen nota y vean que se puede intentar hacer proyectos ambiciosos, sin miedo y sin perecer en el intento, que es todo un éxito, claro. Entonces, bueno, pues que vaya por delante nuestra enhorabuena en ese sentido. También, pues creo que hay que felicitar a los organismos e instituciones que han tenido la sensibilidad de entender lo que queríais hacer y de apoyarlo y de hacer lo posible. Y, bueno, ahora me cambio de gorra y paso a hablaros desde la posición de ser miembro del Nodo Ibérico de la Europlanet Society. Claro,
que una sociedad de ciencias planetarias se fije en un proyecto como este del sistema solar no tiene nada de extraño, al revés. Y bueno, me hubiera gustado, nadie sabe cómo ni cuánto, quizá Nicolás, poder anunciaros hoy que se os había concedido el premio de la Europlanet a esto, al emprendimiento o al público, al compromiso público de vuestro proyecto, que sin duda no lo tiene. Lo único que sabemos en este momento es que no ha resultado ganador del premio, pero ha estado en una reñida competencia con otros proyectos que también de mucho nivel. No sabemos todavía cuál es el proyecto ganador, se dará a conocer en unos días, pero el hecho de no haber conseguido ese premio en esta ocasión no impide el que el año que viene podáis optar a él otra vez. Sin duda, con un mayor recorrido para demostrar el impacto que el proyecto puede haber tenido de aquí a la próxima convocatoria. Y para terminar este tiempo muerto, sin abusar demasiado, pues quería haceros saber también que dentro de unos 40 días exactamente a partir de hoy, la NASA pondrá en marcha una misión, que es la misión Lucy, que pretende visitar 6 asteroides troyanos de Júpiter en un plazo de 5 o 6 años. Uno de estos asteroides es el asteroide que se llama Polímele. Y da la casualidad de que la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre de este año, o sea, dentro de ya, ese asteroide va a ocultar a una estrella muy débil, de magnitud 15 y pico, 16, que está ahí arriba en el cielo, y es una oportunidad única cuando se produce una ocultación de este tipo para poder estudiar el asteroide en cuestión, saber su forma, su tamaño y su trayectoria. Perfilar con detalles esa trayectoria. Es tan importante que la NASA, claro, como pretende llegar con una nave, una misión hasta a las proximidades de este asteroide, pues ha considerado que era necesario hacer una observación muy detallada de esta ocultación que ocurrirá dentro de unos días. Como ocurre que esa ocultación, la banda de ocultación, va a entrar por Asturias y va a salir por Valencia, es decir, que nos pilla de lleno, pues la NASA ha montado un cierto cisco, ha enviado a 22 telescopios de 16 pulgadas que ya están en Gijón. Están en Gijón porque bueno, pues el elemento logístico de contacto en España ha sido el ICETEA de la Universidad de Asturias, y mandará también a 25 expertos para ayudar a realizar esta observación que preferiblemente debe hacerse en una cuerda perpendicular a la banda de ocultación, en algún punto de esa cuerda, ¿no? Y piden ayuda de astrónomos aficionados, de en torno a unos 60, y por ahora tenemos 20. Creo que sabéis lo que quiero decir, ¿no? Que os animéis a colaborar, porque la experiencia puede ser muy bonita, se aprenderá mucho, se participará en una misión importante y, bueno, que los detalles, no me voy a extender más, los detalles están en la página de la Federación Española, en la web de la Federación, consultarlos y difundir sobre todo esta necesidad de colaboración con los expertos de la NASA para tener el éxito de la misión Lucy. Y ya está. Bueno, queda la palestra. Así que ya, ahora sí podéis ponerme el contador de tiempo. No sé qué he hecho con el mando, así. Bueno, como os decía, habéis hecho un proyecto serio, muy bonito, muy grande. Habéis hecho un sistema solar muy grande, porque evidentemente queríais que hubiera un sol que se viera, que fuera relevante, y además porque pues, los planetas que tuvieran un mínimo tamaño para ser visibles, ¿no? Y esto os ha llevado a ocupar una extensa área de la comarca, hasta el extremo de que, bueno, tenéis a Plutón pues, a 20 kilómetros o más de aquí, ¿no?
Y bueno, pero es lógico porque el sistema solar resulta que es muy grande. Fijaos que simplemente si queremos ver, bueno, simplemente si queremos ver la órbita de Júpiter, pues resulta que ya las órbitas de los planetas interiores quedan ahí escondidas detrás de este montón de chatarra o de escombro que llamamos el cinturón de asteroides, que, bueno, aunque parezca una barrera infranqueable, no es tal, ¿eh? Ahí hay cientos de miles de piedras, algunas bastante grandes, hasta el seno que pueden ser considerados planetas menores, pero el espacio que ocupan es también muy grande y en consecuencia la densidad de esas piedras, de esos escombros, es pequeña, y las misiones espaciales que han pasado por ahí en dirección a Saturno y a Júpiter pues han pasado sin ningún problema. Y en cualquier caso, bueno, todo este cinturón de asteroides pues seguramente es los restos o lo que pudiera haber formado un planeta que ha sido imposible, un planeta frustrado, seguramente por las resonancias de las órbitas de Júpiter y de los planetas interiores. Bueno, en cualquier caso, si queremos extendernos un poco más y acercarnos a ver la órbita de Plutón, pues ya veis que todo este cuadradito cabe al final ahí dentro. Es decir, que el sistema solar es tan grande que realmente, si queremos verlo con una cierta perspectiva, pues ya veis, es decir, que un poco las dimensiones que tenéis ahí fuera en vuestro modelo, pues reflejan un poco estas dimensiones. Pero fijaos que esto no es todo, ¿eh? Ahí tenemos un objeto que es otro planeta menor, Sedna. Si quisiéramos ver toda su órbita y representarla también e incorporarla a vuestro modelo del sistema solar, las cosas resulta que se quedan reducidas. El sistema solar vuestro se queda ahí dentro, y todavía tenemos campo de expansión, ¿verdad? y no acabamos ahí. Más lejos está todavía la nube de Oort, que podríamos decir ya que es el confín de ese sistema solar que habéis querido representar. Si hubiéramos querido llegar a la nube de Oort, todo esto que tenemos aquí quedaría reducidito ahí. Bueno, vamos a verlo de otra manera. Esto es lo mismo, pero aquí parece que tenemos las cosas más asequibles, ¿verdad? Es decir, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, ojo, están más juntitos, no tenemos los saltos que teníamos, incluso la nube de Oort parece que nos cabe, ¿no? Pero esto tiene truco, fijaos que es una escala logarítmica la que tenemos ahí, es decir, que la distancia entre cada una de estas dos unidades, el espacio que hay aquí, es 10 veces más grande que el que tenemos aquí, y este es 10 veces más grande que el que tenemos ahí. Es decir, la representación en escala logarítmica nos permite este tipo de trucos. Y aquí, bueno, pues si por ejemplo Júpiter lo tenemos a 40 minutos, como nos decía antes José Antonio, Marte está a 11 minutos luz, Júpiter lo tendremos a 40, Plutón está a unas 5 horas, cualquier información que quisiéramos recibir desde Plutón tardaría en llegarnos 5 horas, y la nube de Oort, este límite extremo de nuestro sistema solar está ya a 1 año luz. Hemos dado un salto de 5 horas a 1 año luz. Y la estrella más próxima que tenemos a continuación está a unos 4 años luz. Esto, la escala logarítmica nos permite tenerlos juntitos, pero que sepamos que esta distancia, aquí hay 4 veces más de distancia hasta aquí que desde aquí hasta aquí. Bueno, esta es un poco la estructura física del sistema solar, donde, bueno, tenemos lo que se llama la heliopadusa, que es la que separa esa radiación o viento solar de lo que sería la radiación interestelar, y en 2 ondas de choque, 2 arcos, uno en el que las partículas de viento solar
pasan de tener una velocidad supersónica a una velocidad subsónica, y otro onda de choque o un arco de choque donde ocurre lo mismo con las partículas interestelares, que pasan de tener una velocidad supersónica a una velocidad subsónica. Esta es un poco la estructura física del sistema solar, que bueno, algunas de las naves o de las misiones espaciales ya han rebasado esta primera onda de choque, y finalmente pues se supone que el modelo un poco de esa nube de Oort extrema que deberíais representar, si la quisierais incorporar a vuestro sistema solar, tendríais que ponerla ya a 40.000 kilómetros de aquí. No a 20 como está Plutón, sino a 40.000, ya casi ya medio camino hacia la Luna, ¿no? Y bueno, esto es un modelo porque realmente de eso se conoce poco. Y bueno, conclusión, vuestro sistema solar es grande porque el sistema solar es muy grande. Muy grande o muy pequeño. Yo no sé si la luz de aquella puerta está molestando para ver esta imagen, o se podría cerrar. Sí, vamos. Si nos hacemos una idea de que el Sol es una modesta e insignificante estrella de ese inmenso mar de estrellas en el que estamos inmersos, y que, bueno, cualquiera de estas estrellas además pudiera tener su propio sistema planetario, realmente ya vemos que nuestro sistema planetario, aunque sea muy grande, también lo podemos ver desde esta perspectiva como algo insignificante, algo tremendamente pequeño. Y más aún, si sospechamos que no somos nada singulares en este mar de estrellas, pues podría ocurrir que se nos diera por pensar que cada estrella puede tener su propio sistema planetario, y entonces ya sí que estamos hablando de un universo repleto de planetas, que es el título de la charla. Y si seguimos en ese planteamiento, pues sabemos que las estrellas se agrupan formando galaxias, y si hacemos un ejercicio como el que pretendía Benjamín Montesinos ayer, que no sé si sigue estando por aquí o se ha ido ya, bueno, un cálculo más o menos trivial de unas 400.000 millones de galaxias por unos 200.000 millones de estrellas por galaxia, pues nos da algo así como que tendríamos unos 10 elevado a 23 estrellas en el universo. Si él ayer decía 10 elevado a 22, yo quería retarle, hacerle una apuesta a ver cuál de los dos gana, como algunas veces se ha hecho, ¿no? Pero, bueno, con el orden de incertidumbre en estos datos, 0 arriba o 0 abajo, da más o menos lo mismo. El tema es que, teniendo tanto algo así como 10 elevado a 23 estrellas en el universo, deberíamos esperar que si por término medio cada estrella, o la mayoría, tienen de 6, 8 o 10 planetas, pues que el número de planetas en el universo justificara la frase del título de que estamos en un universo repleto de planetas, o sea, inmensamente lleno de planetas. Sin embargo, los planetas confirmados a día de hoy, bueno, concretamente al 26 de julio, que es cuando miré este dato por última vez, este es un dato que se refresca mensualmente por la NASA y que de mes en mes pues puede cambiar 10 arriba, siempre aumentando, 10, 20, como mucho, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que en el universo en este momento podemos considerar como confirmados del orden de unos 4.500 planetas. Hay una discrepancia grande, ¿verdad?, entre 10 elevado a 23 y 10 elevado a 3. ¿Qué significa esto? Que nos debemos replantear la idea originaria de que el universo está repleto de planetas. Que no es así. Porque si resulta que habíamos pensado que está repleto de planetas porque cada estrella, lo siento, pero aquí,
porque cada estrella le asociamos o le suponemos que tiene su propio sistema planetario y resulta que hemos descubierto solamente unos cuantos, una cantidad ridícula frente a esto, pues entonces a lo mejor deberíamos plantearnos que realmente no es así, que el universo no está lleno de planetas. Bueno, en lo que queda de charla, lo único que voy a intentar resolver es que no tenemos por qué descartar esta idea de que el universo está repleto de planetas, sino justificar un poco por qué, a pesar de que sospechemos de que hay una infinidad de planetas, sin embargo, solamente conocemos unos poquitos. Vale. Para empezar, nosotros todavía no podemos ver estrellas más que las que están en nuestra propia galaxia. Es decir, no podemos identificar estrellas individuales, salvo casos excepcionales en galaxias muy cercanas, y las estrellas que vemos, de las que tenemos medidas astrométricas y fotométricas precisas, están en nuestra galaxia y además no son todas, no es toda la galaxia la que vemos, sino un poco esta banda que está aquí repunteada y marcada, y esto es gracias a la misión Gaia, un satélite que está en el punto lagrangiano L2. Los botones están juntos que ahí, escondida detrás de la sombra de la Tierra, a 1,5 millones de kilómetros, en una posición privilegiada, y esta sonda espacial, este telescopio, bueno, es una cámara muy precisa, muy sensible, y que hasta el momento pues, lo que ha hecho ha sido tener precisión en medir y en conocer, darnos conocimiento del orden de unos 1.700 o 1.800 millones de estrellas. Son muchas, pero eso es como 10 elevado a 9, ya no son 22 o 23 ceros, sino 9 solo. Es decir, que de alguna manera nuestro horizonte visual para poder intentar descubrir esos planetas se ha reducido drásticamente, considerablemente. Además, si os fijáis, ¿cómo vamos a ver planetas en este inmenso mar de estrellas? Es realmente difícil, porque aunque los sistemas planetarios, como vemos con el nuestro, son grandes, pero comparado con esta escala en la que estamos hablando ahora, pues realmente son insignificantes. De hecho, este es una de las pocas fotos que se tienen de un exoplaneta. Es una fotografía muy interesante que ya ayer Benjamín también enseñó, donde se ve aquí un exoplaneta y aquí un disco, seguramente un disco de formación planetaria, un disco planetario, en torno a una estrella que estaría aquí y que es la PDS 70. Esta fotografía se ha tomado con un instrumento que se llama Esfera, del Observatorio Europeo Austral, del que ya también nos hablaban ayer. Lo bueno que tiene que ser el último es que hay muchas cosas que ya se han dicho antes, ¿no? Y, bueno, para conseguir esta foto, que no es trivial, es necesario ocultar la estrella, producir un eclipse que ensombrezca la luz de la estrella que se recibe, y además que las condiciones sean idóneas, especialmente idóneas. En este caso es un sistema estelar muy joven, tiene apenas 4 o 5 millones de años, y el planeta que se está formando está todavía muy caliente porque está en formación, y entonces con los instrumentos adecuados es posible detectarlo siempre que ocultemos la estrella. Pero esta es una situación bastante difícil, bastante especial, es decir, el haber conseguido esta imagen de un planeta fuera de nuestro sistema solar es algo realmente excepcional. Claro, una vez que se ha tenido esta suerte casi casual de haberlo conseguido, pues el Observatorio Europeo Austral se pone las pilas y decide que con
la red de radiotelescopios ALMA en interferometría se pueda seguir investigando qué pasa ahí, y entonces hace también menos de un mes se ha publicado en forma de borrador algo espectacular, tan espectacular como es que con mayor definición, a partir de la red de radiotelescopios, pues la estrella que estaría aquí, tenemos mucha mejor definición del círculo, del sistema planetario posible en formación. El planeta que vemos aquí, ahí estaría situado en esa posición, y además aparece un nuevo exoplaneta. Bueno, si creéis que la imagen no es la misma, que no se corresponde, simplemente porque estaba mal orientada, pero esto es así, así es la correspondencia. Y lo mejor del caso es que en torno a este nuevo exoplaneta, al C descubierto, se vuelve a ver un disco del que también nos hablaba ayer Benjamín, que se supone que puede dar lugar a satélites. Es decir, ya no solamente se ha visto aquí planetas, sino que además estamos viendo la posibilidad de que aparezcan satélites en torno a ese planeta. Es decir, esta imagen es muy buena, es espectacular, pero realmente es excepcional el haberla logrado. Es realmente difícil. Hasta el extremo de que por métodos directos como este, de observar un exoplaneta, hay muy pocos casos de observación directa de exoplaneta. Los exoplanetas se suelen encontrar por métodos indirectos. Métodos indirectos de observación. Y aquí tenéis un gráfico de cómo es la evolución en el conteo de exoplanetas conocidos hasta el momento, que ya veis que bueno, es un conteo acumulativo y sigue un poco un modelo, una línea exponencial. Aquí realmente cada día se descubren más, muy deprisa, hay saltitos, ahora intentaremos ver por qué se producen esos saltitos y bueno, con los diferentes métodos de observación indirecta que dan lugar a los exoplanetas que conocemos hasta el momento, esos 4.500. Lo primero que nos debe llamar la atención en este gráfico es que solamente llevamos del orden de unos 20 años descubriendo, o viendo, o conociendo, o confirmando la existencia de exoplanetas. 20 años es muy poco, Al principio, bueno, aquí prácticamente no se tiene más que 1 o 2, y aquí, a partir de aquí es donde empieza a crecer de manera rápida la detección y la confirmación de los exoplanetas. Una estadística sencilla nos dice que de todos los métodos de detección, pues prácticamente hay 2 de ellos que son los que acumulan prácticamente más del 80% de la detección de exoplanetas, que son el método del tránsito, con estos 2 gajitos de aquí, y el método de radiación. O sea, por el método de tránsito prácticamente es todo esto, y por el método de radiación de velocidad radial es todo esto. El resto de métodos de detección prácticamente dan cifras residuales, O sea, casi todo son las líneas roja y verde aquí. Este sería por el método de velocidad radial, estos serían por el método del tránsito, que son los 2 únicos que voy a intentar contaros un poquito y así muy por encima. Para que veáis posibles justificaciones a por qué se conocen tan pocos exoplanetas todavía, a pesar de este rápido crecimiento, a pesar de que sospechemos de que el universo está repleto de exoplanetas, ¿vale? Como veis, esto ya en números reales, por el método de observación directa apenas se conocen unos 50, pero todos los demás, hasta esos 4.500, se conocen por métodos indirectos, donde el método del tránsito es el que se lleva la palma, y el método de velocidad radial pues le sigue a una cierta distancia y ya está, ¿vale? Esto son otro tipo de números, donde tenemos los planetas confirmados, total 4.455, pero hay algunos que están en forma de candidatos a ser confirmados. Este 2.300 y pico de aquí no suma aquí, ¿vale? Están a la espera de ser confirmados.
Y después veremos un poco también pues qué significa esto y cómo impacta o cómo influye en esta curva que tenemos detrás. Bueno, he saltado un poco la historia, he saltado porque como me he ido para adelante y luego he vuelto para atrás, no he vuelto suficientemente para atrás, y he saltado una historia que vamos a pasar rápida, porque, o si queréis incluso la podemos dejar porque no influye demasiado, simplemente deciros que en esta historia cortita de la detección de exoplanetas, pues bueno, en principio el primer exoplaneta se descubre o se confirma en 1999 y por ello reciben el premio Nobel este año pasado los dos astrónomos que lo descubrieron, pero a partir de ese momento y cuando se ve que es posible la detección de exoplanetas por estos métodos indirectos, se ponen en funcionamiento una serie de recursos como los telescopios Spitzer, Corot, Kepler, TESS, KEOS de la Agencia Espacial Europea y el James Webb, del que también se habló ayer y esta mañana suficientemente, y que en principio estaba previsto que se pusiera en funcionamiento en el año 2007, pero ya veis, desde el 2007 hasta ahora ha ido con retraso tras retraso, porque querían asegurarse muy bien de que todo iba a funcionar perfectamente, y parece que la última fecha que había anunciada era la del 31 de octubre de este año para ponerlo en su posición en órbita, ¿vale? Y también ya sabemos detectar exoplanetas con telescopios en Tierra. Un ejemplo vendrá después. De momento nos centramos en ver estos dos métodos un poquito por encima para que sepáis un poco de qué va en la detección de exoplanetas por métodos como el de la velocidad radial. Cuando un planeta orbita en torno a una estrella, si el planeta es grande, masivo y demás, pues la estrella acusa el hecho de tener un planeta orbitando en torno a ella, y como veis, en realidad el sistema se está moviendo en torno a un centro de masas común entre el planeta y la estrella pues tiene un cierto bamboleo. Cuando somos capaces de medir esta perturbación del movimiento de la estrella, suponemos que es que tiene algo girando en torno a ella, como que puede ser un planeta, y entonces si somos capaces de medirlo estaríamos midiéndolo por métodos astrométricos, no por método de velocidad radial. Pero esta perturbación es muy pequeña para que sea posible de esa manera, para que sea posible medirla por métodos astrométricos. Si tenemos la suerte de que el plano orbital del sistema esté orientado en nuestra dirección de manera idónea, entonces podemos hacer uso de la espectrometría y entonces aprovechar una circunstancia, y es que cuando la estrella se acerca a nuestra posición en la Tierra, su espectro se corre ligeramente hacia el azul, y cuando se aleja su espectro se corre ligeramente hacia el rojo, y esto sí es más fácil de medir. Entonces, en el caso de la velocidad radial, del método de detección de exoplanetas por la velocidad radial, se hace uso de esta circunstancia, de esta propiedad. Y bueno, pues así se han descubierto y se han detectado una serie de exoplanetas. Pero debe darse esta circunstancia. Primero, que el planeta sea grande, sea masivo, que perturbe el movimiento de la estrella y que además el plano de orbitación esté cuanto más orientado en nuestra línea de visión, mejor, porque la percepción y la detección y la medida será más asequible. El método de tránsito, por el contrario, lo que hace es aprovechar la circunstancia de lo que es un eclipse, simplemente. Cuando el planeta pasa por delante de la estrella, oculta una porción de luz, una pizca de cantidad de luz de la que recibimos de la estrella, entonces se produce un descenso en su brillo. Y la medida de ese descenso en su brillo pues nos permite decir que por aquí ha pasado un planeta por delante de la estrella y, bueno, debería confirmarse con al menos 3 pasos sucesivos para poder medir el periodo, para ver que no se trata de un error o de que son 2 planetas diferentes, pero al final este descenso en el brillo de la estrella es el que nos permite pensar que
por delante ha pasado un exoplaneta y ha eclipsado parte de esa cantidad de luz. También esto exige unas condiciones especiales, y es que también el plano de órbita del satélite del planeta respecto a su estrella tiene que estar orientado en nuestra línea de visión. Si el planeta pasara por aquí debajo o pasara por aquí encima, aunque fuera cerca, no habría eclipse y no veríamos esto. Y esto es algo que ya se puede ver desde Tierra. Esto está hecho, fijaos aquí una curva real del paso de un tránsito de un exoplaneta, en concreto del WASP-14b. Esto está tomado con un telescopio, con el telescopio de Calar Alto de 1,23 metros, la noche del 15 de mayo, en el curso de un taller que la Europlanet, junto con la Federación y con la SEA, desarrolló para potenciar la red de telescopio Europlanet. Pero, bueno, aquí colaboraron varias personas, muchas personas, hubo más de 70 participantes, y estas mediciones que están tomadas, cada minuto cada punto es una fotografía hecha durante 3 horas, minuto a minuto, 3 horas largas, y se ve perfectamente este tránsito. Y la calibración prácticamente se estaba haciendo en tiempo real por gente experta que son también amateur, como Monse Campás, Merce Correas o Ramón Navés, y estos datos han sido aceptados por ESOCLOT, que es donde se reportan cuando se tienen observaciones de este tipo. El telescopio era grande, era un 1,23, pero con un C8 normal, y expertos en fotometría se puede tener también este tipo de tránsitos. Bueno, problema. Cuando se detecta un planeta por el método de velocidad radial, es muy fácil conocer la masa del planeta. Es relativamente fácil conocer la masa del planeta. Cuando se detecta por el método de tránsito, es fácil relativamente conocer el radio del planeta. Basta con medir el tiempo que tarda en hacerse esta disminución, que es muy pequeñita, es de milésimas de magnitud, es decir, que hay que tener instrumentos sensibles, pero posibles. Pero por este procedimiento no es fácil determinar el radio del planeta, y por este procedimiento no hay manera de determinar la masa del planeta. Y es algo muy importante conocer la masa y el radio, las dos cosas, no una o la otra, sino las dos. ¿Por qué? Porque con esos dos parámetros tendremos información de la densidad del planeta, y la densidad del planeta nos va a decir si es de tipo rocoso, si es de tipo gaseoso, si es un gigante, si es, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues resulta que solamente de un 23% de esos 4.500 planetas se tiene información de la masa y del radio, mientras que del 80 o casi el 80% restante o se tiene información del radio, como sería este grupo, o se tiene información de la masa, pero no de ambas cosas. Lo que se hace en estos casos, bueno, pues este sería un gráfico donde se muestra únicamente ese 23% de exoplanetas de los que se conocen masa y radio, el radio y la masa. Aquí aparentemente hay una distribución un poco peculiar, porque tenemos aquí como un grupo grande y aquí otro grupo grande, y por el medio parece que falta algo, ¿no? Seguramente esto es deficiencia de los métodos de detección, que hay algún problema para detectar más exoplanetas en esta zona, ¿vale? Y lo que se hace hasta el momento, lo que viene haciendo la NASA en bueno, aquí sería para tener referencia a dónde estarían situados en este mapa la Tierra, Neptuno, Saturno y Júpiter, ¿vale? Bueno, pues hasta ahora lo que se viene haciendo, lo que hace la NASA es aplicar un algoritmo que se debe a un par de investigadores, se llaman Chen y Keeping, y suple los datos que faltan en función de ese algoritmo y calcula dónde estaría la masa y el radio de esos planetas que forman el 80% de los conocidos. Tenemos métodos mejores, o creo que tenemos métodos mejores. Hay un trabajo del que formo parte, que
que mejora este tipo de distribución. Pero no vamos a entrar en eso ahora porque no tiene sentido, sería más complicado. Lo que sí podemos decir, bueno, esta sería el mismo mapa, pero atendiendo las densidades, y lo que significaría esto es que los planetas que tenemos aquí son planetas gigantes, gaseosos, con una rama de radio degenerado. Aquí estarían los planetas de tipo gaseoso tipo Neptuno, y únicamente en esta pequeña franjita, con ese algoritmo de Cherny-Keeping, estarían los rocosos. Bueno, simplemente os estoy poniendo en antecedentes porque son muchas las relaciones de parámetros de los planetas conocidos que se pueden estudiar, a ver qué correlaciones nos dan, pero solo nos vamos a fijar en una que es la que tiene que ver con el semieje, es decir, la distancia del planeta a su estrella. Aquí están representados todos en colores diferentes los que han sido calculados con el algoritmo de Cherny-Keeping, y en color azul, que los ponemos a continuación, aquellos que tienen la medida empírica de ambos parámetros. Y como veis, si esta línea de referencia es la que marca la distancia a la que está la Tierra de nuestro Sol, la mayoría, por no decir casi todos los exoplanetas que conocemos, que se han detectado, están mucho más cerca de su estrella que la Tierra del Sol, ¿vale? Es decir, que se han detectado muy bien muchos planetas, pero que siempre aquellos que están muy próximos a su estrella. Si lo entendemos, aquí están referidos al radio, al tamaño del planeta. Si atendemos a la masa, tendríamos una gráfica muy similar, donde también aquí tendríamos la posición de la Tierra, es decir, la distancia de la Tierra a nuestro Sol, y todos los exoplanetas, la gran parte, la mayoría de los conocidos, están mucho más próximos a su estrella que la propia Tierra a nuestro Sol. Esto es así simplemente porque los métodos de detección no dan más de sí, por ahora. Bueno, si atendemos a la distribución de los planetas conocidos en el cielo, este sería el mapa a tener en cuenta, donde, bueno, pues veis que prácticamente todo el cielo, aquí tendríamos una declinación menos 90, aquí la declinación más 90, y todo el arco de ascensión recta, ¿vale? Está distribuido por todo el cielo, los exoplanetas. Esto, si ponemos el plano de la galaxia por debajo, que sería este, pues vemos que, vale, exoplanetas hay por todos sitios, y algo que nos puede llamar la atención es ese porrón de planetas que se ven ahí de una vez, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Pasa algo? ¿Algo especial para que haya tantos exoplanetas juntos en ese punto, en esa zona del cielo? Si hacemos zoom, incluso pues nos encontramos esto, y si uno no está avisado, cuando se encuentra esto en un mapa, pues se puede empezar a poner nervioso, porque parece que es una red, una distribución de exoplanetas que se ha hecho de manera artificial. Es decir, ¿cómo puede ocurrir que haya tantos exoplanetas ahí y que además estén distribuidos en esta forma de parrilla tan clara? Bueno, en cuanto se rasca un poco, se descubre que el sensor del telescopio Kepler, que es el que es responsable de esta detección inmensa de exoplanetas, tenía esta forma, que ya veis que refleja exactamente lo detectado, ¿no? Es decir, que los métodos, la detección de exoplanetas es muy sensible a las condiciones instrumentales que se han utilizado para la detección. Y, bueno, luego se pueden ver otra serie de cosas que también pueden llamarnos la atención, que son todos esos grupos añadidos, y en cualquiera de los casos todo esto se debe a un telescopio, el telescopio Kepler, que se puso en órbita en 2009 y que, bueno, tenía la intención de observar exclusivamente ahí. Paciencia, mucha paciencia de observación, porque
la detección por el método de tránsito, que era para el que estaba diseñado este telescopio, lo que intenta, claro, ya lo decía antes, que tiene que intentar ver al menos 3 tránsitos sucesivos para confirmar que realmente hay un exoplaneta. El problema es que este telescopio tenía 3 giróscopos para mantenerlo posicionado. Al poco del lanzamiento, uno de ellos se estropeó. Aún así, siguió funcionando durante 2 o 3 años, apuntando pacientemente ahí, pero se estropeó un segundo giróscopo. Entonces la NASA intentó recuperar uno de ellos al menos para que el telescopio pudiera seguir apuntando en la misma dirección, pero no lo consiguió. Y entonces, cuando ocurrió eso, pues decidieron pasar a un modo de operación diferente, que es el modo K2, en el cual se utilizaban los paneles solares como sensores para mantener una orientación, pero eso obligaba a que cada 3 meses había que cambiar la posición para que el Sol no entrara por el tubo. Y entonces, pues aguantaban 3 meses observando en una posición, saltaban a otra posición, a otra, luego a otra, así, ¿no? Y los resultados pues sean evidentes, pero claro, ya no tan espectaculares como estos. Bueno, nuevamente, conclusión, la detección de exoplanetas, aparte de que nos impone condiciones muy estrictas de casualidad en cuanto a aquellos objetos, aquellas estrellas que se observan, pues es muy sensible la detección y además pide mucha paciencia, es decir, hay que estar tiempo observando. Si hacemos otro mapa con las estrellas que tienen exoplanetas confirmados, lo que vemos es que están representadas prácticamente todas, o sea, de hecho están todas las estrellas representadas, todas las estrellas que vemos en este diagrama HR tienen exoplanetas, desde las enanas marrones, de las estrellas pequeñas y frías, hasta las estrellas tipo Sol, las estrellas gigantes rojas, gigantes azules y blancas, y también incluso las gigantes y las supergigantes rojas. Quizá la única parte del diagrama HR que no vemos representado es el de las enanas blancas, pero bueno, esto es lógico porque ni siquiera sabemos o podemos sospechar que incluso cuando una estrella llega a la fase de muerte y queda ya como residuo la enana blanca, es posible que todo su sistema planetario haya sido barrido. Y en cualquiera de los casos, los métodos de detección con las enanas blancas serían complicados para poder llegar a obtener, porque además son muy pequeñas y entonces ni por el método de tránsito ni por el método de velocidad radial podríamos detectar actualmente al menos planetas en torno a ellas. La conclusión, esto ya es para ir cerrando, es que las estrellas con planetas se distribuyen por todo el cielo, todos los tipos estelares están representados, salvo quizá las enanas blancas, que la detección requiere condiciones bastante excepcionales, que es más fácil detectar planetas muy próximos a sus estrellas y también planetas grandes, y que además llevamos poco tiempo haciéndolo. Lo que quiere decir que no podemos todavía descartar que el universo esté repleto de planetas. Y ya para terminar, algún detalle que puede tener cierta trascendencia para vuestro modelo del sistema solar. ¿Cuántos planetas de los descubiertos están en zona habitable? ¿Qué es esto de la zona de habitabilidad de un planeta? Bueno, ya sabemos que la estrella, bueno, para que un planeta podamos considerar que vive y está en zona habitable, debería ocurrir que tuviera condiciones de poder tener agua en estado líquido o incluso en los 3 estados, ¿verdad? Si está muy cerca de la estrella, entonces el propio calor de la estrella pues impide que haya agua en estado líquido en el planeta. Y si está más lejos de una determinada distancia, se encontraría con aquello que se llama la línea de hielo, donde cualquier el vapor de agua, el agua o cualquier otro gas ya estaría seguramente en estado sólido, y entonces pues las condiciones de habitabilidad ahí no serían idóneas. No en todas las estrellas los radios o las distancias en las que la zona de habitabilidad se encuentra son iguales, dependiendo si las estrellas son frías, entonces
la zona de habitabilidad está más próxima a la estrella y es más estrecha. Si la estrella es del tipo Sol, pues tendría esta forma, y si la estrella es muy caliente, entonces la zona de habitabilidad se aleja un poco de la estrella, un poco bastante, y bueno, pues puede ser incluso un poco más ancha. ¿Esto cómo se determina? Bueno, pues hay este sería el caso de nuestro sistema solar, como veis. Venus está en el límite interior, ya no está en la zona habitable. La Tierra está dentro de la zona habitable, pero no muy centrada, y Marte está todavía dentro de la zona habitable, pero casi a punto de escaparse. ¿Cómo se determinan estos radios o estas líneas que marcan la zona de habitabilidad? Pues siguiendo unos criterios un poco laxos. Los determina el Laboratorio de Habitabilidad Planetaria en base a estas fórmulas que nos dan los radios externo e interno de la zona de habitabilidad, y que solo tienen en cuenta el equilibrio termodinámico de la estrella con su planeta, pero no otras cosas como la posibilidad de que el planeta tenga fuentes de energía interna que puedan elevar su temperatura y hacer posible que un planeta que está fuera de la zona de habitabilidad pueda ser habitable, pueda tener posibilidades o condiciones para albergar vida, o incluso, como es el caso, sospechamos que algún planeta tipo Júpiter pueda tener su propia zona de habitabilidad en torno a los satélites que le rodean. Es decir, que digamos que este es un criterio, el de la zona de habitabilidad, bastante, bueno, de andar por casa, pero que, bueno, pues es el que por ahora se tiene, ¿no? Si estos parámetros normalmente se reducen a un único parámetro que se llama HZD, que puede tomar valores combinando estos dos radios entre -1 y +1, que daría la zona habitable, y una zona de confort entre -0,5 y +0,5, que sería más probable para ser habitable, ¿vale? Bueno, pues si analizamos todos los planetas o exoplanetas conocidos, resulta que se conocen o se tienen muy pocos que estén por la zona habitable. Aquí estaría el primero de ellos que se descubrió, y aquí estaría la Tierra, ¿vale? Esta sería la zona de confort, esta sería la zona habitable de los exoplanetas, y todo el mogollón, la mayoría, están por debajo de la zona habitable, es decir, muy metidos hacia su estrella. Pero eso es algo que ya habíamos visto antes, es decir, que ya sabíamos que las condiciones instrumentales de detección de exoplanetas realmente nos hacen muy difícil todavía tener que toda esta zona, toda esta banda esté más poblada de exoplanetas conocidos. Y ya para terminar, y como una idea o sugerencia, tenéis vuestro sistema solar y claro, ¿qué hacemos? ¿Por qué no le ponéis también etiquetas a la zona de habitabilidad de vuestro sistema solar? No os quiero meter en más problemas con patrimonio, ni tampoco con el hecho de que habéis condenado a que media población vuestra esté en una zona tórrida y la otra media población en una zona que puede sufrir una burbuja inmobiliaria. Así que, bueno, es una idea, ¿no? A lo mejor se os ocurre que puede ser interesante. Y esto es todo. Gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias por estas superconferencias que hemos tenido esta mañana, pero bueno, lo extiendo a lo que hemos tenido estos días, que ha sido realmente un placer, y nos vamos a quedar con muchísimas ganas de más. Así que yo espero que os podamos llamar y que en un futuro podamos seguir disfrutando de vosotros, porque ha sido un placer realmente. Nos hemos comido el tiempo de preguntas, pero bueno, sí que quiero decir a los ponentes y a las delegaciones que han venido que les tenemos una visita guiada, cortesía del Ayuntamiento, por la ciudad de Ciudad Rodrigo, así que los que puedan quedarse, nos juntamos ahora ahí a la salida para que les presentemos a la guía, que es parte de nuestra asociación también, Estefanía Mangas. Y bueno, muchísimas gracias a todos los presentes por haber venido esta mañana a disfrutar de estas conferencias, y los invitamos a seguir siendo parte de esto, de Astróbriga, del Sistema Solar,
y de todo lo que venga en el futuro. Muchísimas gracias. Voy a dar la palabra a Nicolás, mi compañero de vida, para que cierre él todo esto. Bueno, me quito la mascarilla. Pues no tengo nada que decir, solamente que he pasado un fin de semana fabuloso con vosotras y vosotros, muy por encima de todo lo que podíamos esperar a todos los niveles, tanto en cuanto a la participación de todas las personas que vinieron para poder hacer una realidad este fin de semana, para comunicar, para compartir, personas de todos los horizontes, asociaciones que vinieron, y sencillamente ha sido fabuloso, muy por encima de todas nuestras expectativas. Como lo dijo Cristina, pues tenemos que hablarnos, reunirnos, la Junta y todo eso, pero podríamos considerar volver a hacer un fin de semana de esta manera, porque pienso que muchas personas hemos disfrutado mucho. Quiero también agradecer a las personas que se ocupan aquí del teatro y de toda la parte técnica. Sin ellas pues no hubiésemos podido hacer este evento. Y muchísimas gracias, nada más. Espero, bueno, hay que cerrar, ¿no? Cualquier cosa cuando empieza tiene que cerrar. Pues ya acabamos nuestro fin de semana de inauguración y vamos a empezar otras etapas en esta aventura humana que tiene que ver con Astrobriga y sus proyectos de divulgación de la ciencia y de la astronomía. Muchísimas gracias a todo el mundo. Sé que, bueno, es un poco pesado, pero realmente detrás de este proyecto hay muchísimas personas y es importante recordarlo. Muchísimas personas que no se han nombrado, que siguen en la sombra, y sin ellas pues nunca hubiésemos conseguido hacer realidad este sueño. Voy a dejar de ser pesado, ya se acabó y ahora podemos hacer la visita.